autoinmunitaria o con la presencia de autoanticuerpos. Esta clase es más que todo ya para que ustedes vayan entrando en esto de autoinmunidad, que hay muchas enfermedades autoinmunitarias y acá no están asociando a esta enfermedad del COVID-19, ¿ya? Acá, por ejemplo, dice en 19 pacientes COVID-19, ¿qué se llama? En 56 pacientes con COVID-19, 25 de ellos tuvieron este anticoagulante lúpico, inmunoglobulina GM, anticardiolipinas, beta-2-glicoproteína. O sea, lo que les quiero decir nuevamente es que este virus puede desencadenar positividad para muchos autoanticuerpos o puede asociarse ya a una enfermedad en sí, como este síndrome antifosfolípido, con muchos eventos trombóticos en muchos órganos, ¿ya? Con ello nosotros podemos asumir que los anticuerpos antifosfolípidos frecuentemente son detectados en los pacientes con este virus, ¿no? El SARS-CoV-2. No voy a entrar también mucho en el detalle. Esta enfermedad de Kawasaki, que más lo da en la población asiática en niños, es una enfermedad autoinmunitaria que afecta también fundamentalmente, sobre todo los vasos coronarios a nivel del corazón, ¿ya? Ahí se manifiesta en forma de aneurismas, o sea, dilatación de las arterias coronarias. Esto es más en los niños asiáticos. En nuestro país, en Perú, hay casos de esta enfermedad de Kawasaki. Es una vasculitis autoinmunitaria que causa aneurismas de las arterias coronarias que irrigan el corazón. Son cuadros un poco serios. Si se desarrolla completamente, van a llevar pues a infartos del corazón, ¿no? Con muerte. Pero bueno, esto más se da en población asiática como en el Japón. En los tratamientos acá nos hablan que qué pasa si un paciente tiene esta enfermedad autoinmunitaria y tiene la enfermedad del COVID-19. Lo que más nos habla el artículo es de utilizar inmunoglobulinas endovenosas. No sé si les comenté, en varias enfermedades autoinmunitarias el autor acá recalca el uso de que la enfermedad autoinmunitaria en presencia del COVID hay que tratar esa enfermedad autoinmunitaria. Para tratar una enfermedad autoinmunitaria hay que utilizar inmunosupresores que bajen esa autoinmunidad. Y la terapia con inmunoglobulinas endovenosas lo que hace es una terapia inmunosupresora, ¿ya? Los receptores FC para estas moléculas de inmunoglobulinas van a causar inactivación, desfosforilación a nivel de los linfocitos, de los macrófagos, donde existen esos receptores FC. Es una terapia inmunosupresora que por lo visto el autor en este artículo es la que más detalla, que es la que más se utiliza, es la que más está indicada cuando tenemos enfermedad autoinmunitaria y COVID-19, ¿ya? 2 gramos por kilo por día, por 2 días, es lo que más veo que han estado utilizando para tratar estas enfermedades autoinmunitarias. Ya, esto de acá esto es más interesante. Dice acá enfermedades reumáticas autoinmunes preexistentes y que tienen la infección COVID-19. O sea, acá ya más bien nos dicen que hay una enfermedad autoinmunitaria preexistente y después le da la infección del COVID-19. ¿Cómo es que actuamos en ese entonces? ¿Ya? Entonces, acá dice que hay la probabilidad de un incremento de los pacientes con enfermedades autoinmunitarias reumáticas en adquirir la enfermedad del COVID-19, ¿ya?
y que ellos estarían más propensos a que haya una incrementada severidad de la infección, ¿sí? Entonces nos dicen que si un paciente que tiene una enfermedad autoinmunitaria reumática y adquiere el COVID-19, habría una incrementada severidad de la infección, o sea, del virus COVID-19, ¿ya? Bueno, esto es algo que en un comienzo había reportes de que esto podía suceder así. Por lo tanto, los pacientes que tenían enfermedades autoinmunitarias tenían que cuidarse mucho más que la población en general, porque si adquirían el COVID-19, entonces este COVID-19 adquiría mayor severidad, ¿ya? Del COVID-19. Pero ya después, ¿no? Después ya se ha ido viendo esto y en realidad no fue esto tan cierto, ¿ya? Eh, lo cierto es que hoy en día los pacientes que les dan el COVID-19 y enfermedad reumática, su enfermedad del COVID-19 es tan igual como en la población en general, ¿ya? No es que sea la enfermedad COVID-19 muy grave, muy seria, en realidad no. Acá vamos a comentar algo que se llama de la hidroxicloroquina, que mucho se está comentando y se sigue comentando. En el artículo menciona mucho de cómo actúa la hidroxicloroquina y la cloroquina, sobre todo actúa a nivel de los macrófagos. La hidroxicloroquina llega hasta los lisosomas de los macrófagos y ahí aumenta el pH, ¿ya? Y el virus tiende a desarrollar ahí, en los lisosomas de los macrófagos, a un pH bajo, ¿ya? A un pH ácido. Y como la hidroxicloroquina eleva el pH, entonces el virus se inactiva. Eso en el laboratorio sí funciona, pero en vivo no. Se ha visto que los resultados en vivo no son los esperados cuando uno toma hidroxicloroquina y está ante la infección del COVID. Y de otro lado, también los artículos dicen que la hidroxicloroquina podría disminuir los receptores para el virus, ¿ya? Los receptores que se llama ECA2. Entonces, pero eso en vivo, en vitro, sí funciona, pero en vivo no está demostrado eso. Pero después, a raíz de todo esto, los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, todos los que tienen lupus toman este medicamento hidroxicloroquina, ¿ya? El lupus es una enfermedad autoinmune muy seria, muy severa, que afecta a mujeres jóvenes. Y todos los que tienen toman hidroxicloroquina, de alguna manera actúa como modulador de la enfermedad. Y una de sus acciones es esa, en los macrófagos ahí cambia el pH de los lisosomas y de alguna manera interviene en que haya menor presentación antigénica por los macrófagos, ¿ya? Entonces, ¿qué se llama? Acá en este artículo dice que los pacientes lúpicos y que fueron infectados con el virus COVID-19, con 19 pacientes, concluyen que el curso clínico de lupus de estos pacientes no mostró ningún signo de exacerbación de la enfermedad. O sea, de un lado, cuando a los pacientes con autoinmunidad les da el COVID-19, de un lado, ya está bien sabido que el COVID-19 no es que sea más grave. Y de otro lado, tampoco empeora la enfermedad autoinmunitaria, ¿no? El curso clínico, dice, de lupus no mostró ningún signo de exacerbación de la enfermedad. Estos conceptos, que así los dan un poco aisladamente, más o menos ya la literatura está de acuerdo en eso, ¿ya? De que no hay exacerbación, no hay mayor gravedad del virus y no hay exacerbación de la enfermedad autoinmunitaria. Eso es fundamental para saber tratar a estos pacientes con enfermedades autoinmunitarias y que les da el COVID-19. Otro gran estudio de Nueva York nos dicen que hay 86 pacientes con enfermedad autoinmunitaria, inflamatoria,
53 de los 86, 59 con artritis autoinmunitaria, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal y que tuvieron COVID-19. Dice 2/3 de estos pacientes estuvieron con terapia biológica, ¿ya? Y otros inmunomoduladores. Esto es lo importante. Estos pacientes, 2/3 estuvieron con terapia biológica. ¿Qué es la terapia biológica? La terapia biológica es eso, es administrar anticuerpos monoclonales contra las interleucinas proinflamatorias. ¿Cuáles? Interleucin 1, factor de necrosis tumoral, interleucin 6. Esas les he dicho que siempre son proinflamatorias y contra ellos los laboratorios científicos han desarrollado por técnicas de anticuerpos monoclonales anticuerpos dirigidos para bloquear la acción de estas interleucinas. A eso se refiere la terapia biológica. 2/3 de estos pacientes estuvieron con terapia biológica. Esta terapia biológica, que es para suprimir a las interleucinas proinflamatorias, de alguna manera estamos suprimiendo la autoinmunidad, pero también estamos causando inmunosupresión, ¿ya? Al al cortar la acción de las interleucinas, hacemos que de alguna manera haya inmunodepresión, pero el riesgo es conllevar a una sobreinfección del virus, ¿sí? Sobreinfección del virus, siempre hay ese riesgo y uno tiene temor ahí en seguir o no administrando terapia biológica. U otras drogas inmunomoduladoras, dice. A ver, ¿qué más? Estos DIMAR son otros medicamentos inmunomoduladores, Metrotexat, entre ellos. Bueno, acá los autores sugieren que basados en estos encuentros, el uso de los biológicos no estuvo asociado con un empeoramiento de este virus COVID-19. Esto es lo más importante, ¿ya? O sea, si un paciente está con enfermedad autoinmunitaria y está utilizando estos medicamentos, esta terapia biológica contra interleucinas, que es inmunosupresora, esto no conlleva a que el virus sea más activo, a que el virus empeore y la enfermedad COVID sea más severa, no, ¿ya? Entonces, y ahora ya hay un acuerdo de eso, ¿no? De que los pacientes con enfermedades autoinmunitarias tienen que seguir con su tratamiento inmunosupresor, sean DIMARCs, son Metrotexat, es un medicamento inmunosupresor, sean terapia biológica antiinterleucinas, ¿ya? Porque así lo dice ya, hay un consenso de investigadores que hay que seguir con esos tratamientos. En China, en Estados Unidos, etc. Acá otros autores, pacientes con artritis reumatoidea tratados con terapia biológica y DIMARCs no parecen ser capaces de incrementar un riesgo de complicaciones en un largo tratamiento con estas terapias biológicas DIMARC. Bueno. En Italia, 859 pacientes diferentes enfermedades autoinmunitarias reumáticas fueron tratados con DIMAR biológicos. 2 pacientes estuvieron con terapia biológica, tocilizumab es anti-interleucin 6. Rituximab es bloqueador de los linfocitos B. Bueno. Entonces, para hablarles ya les comenté la cloroquina y la hidroxicloroquina, ¿ya? Todavía hay
hay, ¿qué les digo? A ver, instituciones o personas que individualmente se están tomando hidroxicloroquina, porque en el laboratorio efectivamente se demuestra eso que les he dicho, ¿ya? A nivel de los lisosomas, endolisosoma, cuando se juntan lisosoma con endosoma se llama endolisosoma, y ahí lo que hace es elevar el pH y disminuye la virulencia del virus. O sea, in vitro funciona eso. Y uno dice, si funciona in vitro, yo me lo puedo tomar profilácticamente, ¿no? Ahora que viene la segunda ola, no sé qué medicamentos son los que van a las personas, ¿no? No, ya no se dice mucho. Otra vez está saliendo a la moda un poco la ivermectina. Algunos artículos dicen que sí. Otros la hidroxicloroquina. La situación es que la Organización Mundial de la Salud, ninguno de estos tratamientos lo ha aprobado. Pero in vitro mucho funcionan de estos medicamentos. Hidroxicloroquina, cloroquina, mejor es la hidroxicloroquina, pero es mucho más cara. Bueno, hay dos medicamentos contra interleucin 6, contra su receptor, tocilizumab, sarilumab, son los anticuerpos monoclonales que bloquean el receptor de la interleucin 6, por lo tanto la interleucin 6 no ejecuta su acción sobre sus células blanco, ¿ya? El interleucin 6 es un proinflamatorio que tiene muchas células blanco sobre los cuales va a inducir la liberación de muchos mediadores proinflamatorios. Lo cierto es que cuando hay la tormenta de citocinas, exceso de interleucin 6, en países, sobre todo en Italia, son los que más han utilizado, y en España también, bloqueadores del receptor de interleucin 6, el tocilizumab, ¿ya? Lo cierto es que se han utilizado a 100 pacientes, 19 pacientes, no son estudios grandes, controlados, multicéntricos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tampoco ha aprobado ninguno de estos tratamientos de terapia biológica para bloquear a las interleucinas en la tormenta de citocinas en el COVID, ¿ya? Desde luego que no ha desautorizado. Les digo esto porque tocilizumab se utiliza en enfermedades autoinmunitarias como artritis reumatoidea, y lo que nos está diciendo el artículo es que se siga usando, que no tenemos por qué dejarlo de usar, ¿sí? Pero aparte, tocilizumab se puede utilizar para bloquear la tormenta de citocinas en el COVID. Pero la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hay estudios concluyentes. Pero los estudios aislados dicen que la mayor parte de los que reciben tocilizumab mejoran el cuadro pulmonar, mejoran en general toda la enfermedad COVID, ¿ya? Entonces, todavía sigue en discusión esas cosas. Todavía está en bajo estudio. Hay como 20 estudios controlados, randomizados, con gran cantidad de pacientes para evaluar el tratamiento de esta terapia biológica con bloqueadores de interleucin 6. También se utilizan inhibidores JAK, de la vía JAK, ¿se acuerdan? Cuando se hablaba de vías de señalización en los linfocitos, las vías JAK. Estas vías JAK también hay inhibidores. Uno de ellos es baricitinib, que también está en estudio en pacientes con COVID-19. Igual comentario para inhibidores de la interleucin 1, que es proinflamatorio. El medicamento que lo bloquea es el anakinra, así se llama ese anticuerpo monoclonal. Acá nos hablan igual, en Italia 16 pacientes tratados con anakinra en altas dosis fueron seguras y estuvo asociados con mejoría clínica en el 72% de pacientes. Son estudios aislados, poca cantidad de pacientes los que están reportados, pero no existen todavía esos estudios, como les digo, randomizados, controlados. Esto se refiere ya a pruebas clínicas en gran cantidad, ¿no? 1000 pacientes, 2000, 5000,
que entra a un estudio randomizado, o sea, al azar reciben el medicamento o reciben un placebo, agua por decir placebo, y que son controlados doble ciego. Doble ciego significa que el que administra el tratamiento no sabe cuál le ha administrado. Le ha administrado el placebo o le ha administrado el medicamento. Entonces, estas son pruebas multicéntricas en varios países y eso todavía está en estudio, todavía no hay conclusiones, a pesar de que ya va a pasar un año del COVID, ya pasó el año. Ya no voy a entrar en el detalle, pero esta parte es para lo que les dije, que, bueno, pues nosotros tenemos un ancestro común con todos los seres vivientes, ¿no? Con todos los seres vivientes. Al parecer, hemos nacido de un ancestro común en el mar, de las algas, y entonces hubo ahí unos primeros genes, y esos genes después hubo una evolución, vinieron los peces, y después salieron de las aguas, y en forma como de cocodrilos, inicialmente reptiles, y poco a poco se fue desarrollando, hubo evolucionando, pero hasta llegar al mono y llegar el hombre, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos eso, hay un ancestro común de genes, no todos ellos tienen genes, compartimos el genoma, por ejemplo, con los chimpancés, creo que es con los que más compartimos el genoma humano, ¿no? Y es nuestro predecesor más inmediato, ¿no? Al parecer de ahí procedemos. Y entonces tenemos pues también genes comunes ¿qué se llama? Con los microorganismos, dentro de ellos los virus. Y a eso se refiere esta teoría de imitación molecular, ¿no? O sea, tenemos epítopes en buena cuenta, epítopes, secuencias de aminoácidos de las proteínas que compartimos en nuestras membranas celulares y con las membranas de los virus en este caso, ¿sí? Entonces acá nos están poniendo qué tipo de glicoproteínas del SARS-CoV-2 y de los humanos pueden ser sharing compartido, ¿no? Acá ya nos están poniendo los péptidos, la secuencia de péptidos y con proteínas humanas, ¿no? ¿Qué secuencias de proteínas humanas son compartidos? ¿Sí? Y entonces cuando entra el virus se produce una respuesta inmunitaria contra estos epítopes y al mismo tiempo estos epítopes o péptidos del virus van a desencadenar una respuesta inmunitaria, bien sea celular o humoral, contra estos péptidos, proteínas humanas, ¿sí? A eso se refiere la imitación molecular, ¿ya? La imitación molecular, a la imitación en buena cuenta de péptidos, de epítopes. Y esa es la teoría que se maneja más al momento de cómo es que los microorganismos pueden inducir autoinmunidad en pacientes predispuestos genéticamente. Desde luego que para que se hagan las vacunas tenemos que conocer qué secuencias de péptidos del virus son los que van a desencadenar la enfermedad, ¿no? Y esos péptidos, secuencias de péptidos, los aíslan y sobre esa base es que se hacen las vacunas, ¿sí? Bueno, y hasta ahí nomás llegaríamos, muchachos. Si quieren comentar algo, lo pueden hacer. Carlos, habla nomás vos. No creo que vendas manitos. Hablen, chicos, nada más. A ver, ¿León se escucha? ¿O León se escucha? Oh, rayos. Sí. Tranquilo.
Sin miedo, chicos. A ver, voy a ver cuántos. Seguro que ya han abandonado muchos. Ah, no, si hay artitos, están 48. A ver, tú, Julio Alberto, ¿quieres preguntar o comentar? Bueno, doctor, Comenten, si quieren ustedes, comenten lo que han entendido, lo que han leído. Es un conversar sí, entre ustedes y yo. sí, sí, Diga. sí. Doctor, bueno, primero, buenas noches a usted, a mis compañeros. Y bueno, yo quería más bien comentar. Había leído sobre, bueno, ya que hemos estado tocando este tema de autoinmunidad y es lo que más ha enfocado este paper, ¿no? Por ejemplo, hemos tocado los antigangliósidos, los antifosfolípidos y bueno, encontré un paper donde mencionaba pues una relación de autoinmunidad muy interesante en el que habían pues dos casos clasificados con síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Y estos pacientes cursaban con un agravamiento progresivo de neumonía, ¿no? Cada vez se hacía más grave su cuadro de neumonía. ¿No? Entonces, es por eso que bueno, se decidió hacer una búsqueda de autoanticuerpos para ver si es que había una relación con su agravamiento de la neumonía. Y encontraron pues unos anticuerpos que podríamos agregar pues, ¿no? a nuestra lista de anticuerpos, ¿no? Aparte de estos antigangliósidos, de estos antifosfolípidos, existen otros que se denominan como anti-SSA-RO. Estos anti-SSRO pues son comunes para la enfermedad de de Sjögren, creo que así se pronuncia, no estoy muy seguro, y que aumenta pues el riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar intersticial, que también hemos estado tratando en el paper, ¿no? Y que se presenta en la forma de una enfermedad vascular del colágeno, es decir, que ataca nuestro propio colágeno de nuestro propio intersticio pulmonar y así pues se desarrolla esta enfermedad autoinmune. Entonces, bueno, el paper llegó como que a una posible conclusión de que estas personas que, bueno, estaban infectadas con el virus, ¿no? El SARS-CoV-2, y tenían este cuadro de síndrome de estrés respiratorio agudo, podría reflejar o bueno, en realidad podría causar la presencia de estos anticuerpos con este agravamiento de la pulmonía. Y solamente se presenta en estos casos en enfermedad de Sjögren, también se presenta en la artritis reumatoide, que también hemos tratado, también en la dermatomiositis, en la espolitis anquilosante y otras enfermedades más. Entonces, más mi participación iba para brindar un poco más de información, ¿no? Estos anticuerpos anti-SSRO, que bueno, me parecen muy interesantes. Y bueno, eso sería mi participación, doctor. Gracias. Está muy bien tu comentario. Diversidad de autoanticuerpos se van a ir encontrando más en estos pacientes COVID-19. Al parecer, genera la producción de autoanticuerpos. Los autoanticuerpos usualmente no son patogénicos, o sea, no causan enfermedad, pero sin embargo algunos sí, ¿ya? Algunos autoanticuerpos sí son causantes de enfermedad. En otros casos, la positividad de anticuerpos, autoanticuerpos, solo sirven para diagnosticar determinada enfermedad autoinmunitaria, pero no son patogénicos, no son causa de enfermedad. El anticuerpo anti-RO, SSA, no es patogénico, está positivo en los pacientes que tienen síndrome de Sjögren, ojo seco, que es una enfermedad autoinmunitaria que causa ojo seco. Y estos, cuando tienen positivo el RO, tienen más neumonitis intersticial tan igual como el virus, ¿ya? O sea, son asociaciones. Cuando hay positividad de ese autoanticuerpo, hay más posibilidad de hacer eh, una neumonitis intersticial en vidrio esmerilado, tal como lo da el virus. Lo cierto es que cada vez que los autores encuentran autoanticuerpos, tratan de y tienen la enfermedad del COVID, de alguna manera tratan de asociarlo a que esto pudiera ser la causa de, si tiene el COVID, de la neumonía por COVID, ¿no? Una neumonitis intersticial que da neumonía. ¿Qué dices tú, Fabricio Martín? Bueno, doctor, buenas noches. Bueno, mi comentario iba más por lo de autoinmunidad en relación con el COVID-19, que bueno, hace unos días estuve leyendo
un informe, ¿no?, sobre la FDA, que mencionaba el uso del baricitinib, ¿no? Como en el artículo lo menciona como bloqueador de las vías JAK, que se usa para enfermedades autoinmunitarias, en este caso creo que es artritis reumatoide. Entonces, creo que si no funciona el inhibidor del factor de necrosis tumoral, pues se usa, ¿no?, el baricitinib. Entonces estaba leyendo que el baricitinib en combinación con otro medicamento que es el Remdesivir, creo, estaba, bueno, disminuyendo el periodo de recuperación del COVID-19 y que estaba siendo autorizado, pero creo que sigue en estudio. Entonces, es lo que estaba leyendo, porque Sí, disminuye ¿cómo se llama? La tormenta de citoquinas y algo así, el periodo proinflamatorio, que supongo que es después de la incubación, ¿no?, del COVID-19. Entonces mi pregunta era como que al estar usted en contacto con pacientes, digamos, con artritis reumatoide, si se ha o cómo cree que se evidenciaría una mejora usando el baricitinib. sí, sí. El baricitinib, los inhibidores ya se utilizan un tiempo. Después de la terapia biológica se ha comenzado a utilizar estos inhibidores JAK, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo tengo acá 5 pacientes con artritis reumatoidea que utilizo estos bloqueadores JAK. No es el baricitinib, es tofacitinib, pero es muy parecido al baricitinib. Y lo cierto es que esto es inmunosupresor. A nivel de los linfocitos T actúan y suprimen la activación, pues porque inhibe la vía JAK y al final inhibe la producción de citocinas por los linfocitos T. Entonces, para que tenga efecto en esto de tratar la artritis reumatoidea, que es autoinmunidad. Pero cuando viene el COVID-1, uno es que tiene que seguir tomando este tratamiento, no hay mayor riesgo, eso ya se está demostrando, como les digo. Segundo, en un paciente que tiene COVID y darle de tratamiento estos inhibidores JAK, eso todavía pues está por verse. Lo cierto es que, como les digo, están utilizando las terapias biológicas antiinterleucinas y no hay todavía una cuestión concluyente, definitiva, y los inhibidores JAK recién se están comenzando a utilizar, ¿ya? Y que en estos inhiban mucho mejor la tormenta de citocinas, bueno, habría que esperar, ¿no? Si es así, pero todavía no hay estudios, como les digo, multicéntricos, controlados, dobles ciegos, randomizados, gran cantidad de pacientes para que se llegue a una conclusión. Pero si uno quisiera utilizarlo, bueno, pues lo puede utilizar, ¿no? Acá en Perú, quien rige la DIGEMIT, creo que rige esto de la utilización de los medicamentos, ellos autorizan, ellos dicen, hay que utilizar hidroxicloroquina, hay que utilizar ivermectina, ahora han regresado y no, que no sirve, porque a nivel mundial no sirve. Pero lo cierto es que un médico tiene la decisión de utilizar. Si yo quisiera utilizar inhibidores JAK, baricitinib o tofacitinib, bueno, es mi criterio, puedo utilizarlo. Yo sé que va a disminuir la tormenta de citocinas y que por lo tanto este paciente no va a llegar a este cuadro severo, ¿no? O sea, mucho ya es decisión del médico. En el uso de terapias biológicas, bloqueadoras de interleucinas o bloqueadores de la vía JAK, en este momento es decisión del médico tratante. ¿Qué más? A ver, José Manuel Rosado. Ya. Buenas noches, doctor. Ya me conoce. Le iba a comentar yo sobre todo de lo que me llama la atención es los ADE, ¿no? Digamos, la potenciación dependiente de anticuerpo, ¿no? Me llama mucho, digamos así, me ha tomado mucho en pelo porque yo le puedo explicar, digamos así, el mecanismo como el caballo de Troya. ¿Cómo lo ponemos? O sea, se forman anticuerpos que no son, digámosle, totalmente efectivos o no son no neutralizantes, ¿no? Y estos se van a unir al SARS-CoV-2. Esto indica, ¿no?, el artículo que puede ocurrir con enfermedades autoinmunes, ¿no? Por el mimetismo molecular y eso. Ya, y esto va a hacer que cuando llega a los receptores FC, sobre todo en los macrófagos, como no está inactivado, lo va a dejar ingresar y pues así va a estar fácilmente haciéndose su festín adentro, porque ya no tiene, digámosle,
ese problema que normalmente los anticuerpos lo inactivan y lo destruye por el lisosoma. No, ahí va a estar ahí revoloteando y va a entrar al núcleo y a colocar su ARN y ya, pues o sea, la historia, ¿no? Me da mucho la atención en el sentido que lo usan como una hipótesis porque, digámosle así, es posible que esto genere, digamos, citoquinas proinflamatorias, ¿no? Por el hecho de que se está engullendo digamos, un patógeno. Pero, digamos, he visto un estudio que han hecho de manera experimental en laboratorio que indica que no es el caso. Y me llama mucho la atención porque supuestamente debería acompañarse. Y no estaría seguro por qué, digamos, en este estudio indican que no generan estas citoquinas proinflamatorias. Que debería ser, no sé. ¿Qué es algo normal, doctor? A ver, un ratito. ¿Qué dices tú, ya, Daira? Nadine. Sí, doctor. Lo que yo le quiero comentar, o lo que Sí. dijo. Ay, bueno, ya, yo quería comentarle sobre la anakinra más que todo. En el artículo nos dice que al ser un inhibidor de la interleucina 1, y también nos dice que tiene como que un 72% de efectividad con el control del COVID. Entonces ya busqué un poquito más y leí que en el CATS, más que todo, esta codifica el gen CIAS1 NLPR3, que codifica la criopirina, que es un componente del inflamasoma, y por eso es que se inhibe la interleucina 1. Entonces yo quería preguntarle si algo así es parecido en el mecanismo con el COVID, tal vez. Bueno, ustedes saben, yo les hice esa clase del inflamasome, que es en inmunidad innata, en la cual, ¿qué les digo? A ver, se generaba a partir del NRP3, que es el receptor no-like, con otras proteínas. Al final se activaba la caspasa 1 para que se convierta la interleucina 18 inactiva en activa, ¿ya? El anakinra es un bloqueador de interleucina 1, bloquea la interleucina 1 como tal. La interleucina 1 tiene muchos receptores en muchas células, ¿ya? A nivel de los mismos macrófagos, linfocitos T y otras células, no hay que entrar en detalle, pero libera muchos mediadores proinflamatorios que producen daño, prostaglandinas, etc. Entonces, pero yo no sé, un poquito me has dicho que interleucin 1 se activa por el inflamasome. Pero lo que está bien sabido es que el inflamasome sirve para activar interleucin 18. La interleucin 18 es una interleucina proinflamatoria que tiene que ver mucho con atracción de neutrófilos y también con producción del gamma interferón, es proinflamatorio. Hasta ahí te podría comentar, Yanira. A ver, Okay, un ratito más. ¿Quién? Damaris. Doctor, buenas noches. A ver, dime, Damaris. Doctor, yo tenía una pregunta en cuanto a la parte en que en el artículo nos habla acerca de las enfermedades reumatoideas. Si bien nos mencionan, y como usted mismo nos lo aclaró, que los pacientes que se contagiaron con COVID y estaban con su tratamiento no tuvieron síntomas más graves, pero al ser su tratamiento causar inmunosupresión, inmunodeprimición de su sistema inmune, entonces estos pacientes serían más susceptibles a contagiarse de alguna infección o de algún virus, o tal vez no, o eso no afecta. Esa era mi Sí, duda. sí, pudiera afectar. Miren, es un poco, ¿qué les digo? La terapia inmunosupresora suprime la enfermedad autoinmune, ya, hay que dejarla. La terapia inmunosupresora puede evitarte la tormenta de citocinas porque estás inmunosuprimiendo. También por eso no sería tan grave.
Pero lo grave, ¿cuál sería? Al ser una terapia inmunosupresora, pudiera ser COVID que adquiera más fuerza. Pero eso los estudios han demostrado que no es así, que la enfermedad realmente no empeora el COVID, ¿ya? Y lo otro es que la terapia inmunosupresora conlleva a mayor riesgo de otro tipo de infecciones, aparte del COVID. Eso es cierto, los pacientes que toman terapias inmunosupresoras tienen más riesgo de hacer enfermedades infecciosas, sean virales, sean bacterianas, hongos, ¿ya? Inclusive tuberculosis, por ejemplo. Los pacientes que reciben terapias inmunosupresoras largo tiempo, inclusive hay que darles antimicóticos para proteger de los hongos. Hay que darles antituberculosos para protegerlos de la tuberculosis. Como la tuberculosis es endémica en el Perú, hay que protegerlos. O sea, eso es cierto, ¿ya? La terapia inmunosupresora tiene más riesgo de infecciones, pero no es para tanto. La cuestión es que hay que controlar la autoinmunidad. Esa es la situación prioritaria. ¿Qué dices, Grace? Sí, doctor, más o menos mi duda también iba por ahí, porque leí un artículo que decía que podía haber un riesgo adicional si tomo medicamentos que inhiben el sistema inmunológico. Y como sabemos, la mayoría de los medicamentos recetados para tratar los tipos, por ejemplo, de artritis inflamatoria o autoinmune, van a inhibir el sistema inmunológico. Entonces, dentro de ellos leía que estaba el metotrexato, corticosteroides, entre otros, ¿no? Y también como que se contradecía un poco en ese artículo que leí, porque decía que ha habido estudios que dicen que su consumo también no aumenta el riesgo de la infección por encima de la persona sana, como también se contrasta con nuestro artículo que hemos leído nosotros, ¿no? Entonces, un poco la preocupación sería es que el virus podría replicarse antes de que el cuerpo genere, por ejemplo, una respuesta inmune o que ésta se active muy lentamente. Entonces, podría haber complicaciones tanto cardíacas como pulmonares en este COVID, ¿no? Entonces, mi duda era sobre si el paciente que toman estos medicamentos que inhiben el sistema inmunológico, si se les podría dar otra vía alternativa más que se les ha dado, que es apartarse o no exponerse tanto. ¿Habría otra vía o no, doctor? Cuando hay autoinmunidad, no hay otra vía que más inmunosuprimir al paciente, no hay otra vía. Tienes que inmunosuprimirlo al paciente, porque de eso se trata. Hay autoinmunidad, exacerbación de la respuesta inmunitaria y hay que inmunosuprimirlo. Lo correcto sería darle un tratamiento que no lo suprima, sino que lo regule, ¿no? Pero eso de regular no se da, no es que los medicamentos van a regular, pero no van a inmunodeprimir. Todos esos tratamientos, metotrexate, corticoides, etcétera, inmunodeprimen. Claro que ahí hay dosis también, ¿ya? Los corticoides, la prednisona, para que vayan un poquito sabiendo, en dosis de 15 miligramos hacia abajo, no son inmunosupresores, sino solo son antiinflamatorios. Y la prednisona utilizada de 20 miligramos o más hacia arriba, 30, 40, 50, 60, si tienen familiares, amigos que utilizan prednisona, cuando utilizan esas dosis son inmunosupresoras, suprimen la respuesta inmunitaria, suprimen la producción de interleucinas. A eso se refiere inmunosupresión, sobre todo que suprimen la producción de citocinas proinflamatorias. Antiinflamatorios que suprimen el proceso inflamatorio, en sí el proceso inflamatorio y básicamente lo que es prostaglandinas, leucotrienos, entre otras cosas, los óxidos nítricos. Ese es antiinflamatorio, ¿ya? A ver, Marcos Bustos. Buenas noches, doctor. Quería solamente aportar que he leído un artículo, no es tan común porque no trata mucho del tema acerca de COVID, pero dice que en Dinamarca habían puesto a varios mamíferos, entre ellos los bisones, y querían saber si los animales se podrían, en especial los mamíferos, se podrían transmitir.
Se han llegado a la conclusión que en estos animales en específico han mutado el COVID con una cepa llamada Cluster 5. Y esta, al ser nueva, aparte de las otras que ya se conocen, como la de Inglaterra, como la de hasta de ahora de Brasil últimamente que están hablando, dice que esta sí se transmite entre animales, en especial los mamíferos. Mi pregunta en este caso sería, si eso llegara a pasar, no podríamos ni salir de nuestras casas, o sea, por ejemplo, si se llegara a transmitir el virus por palomas o por nuestras propias mascotas. Bueno, esa respuesta está un poco difícil de contestar, pero lo cierto es que se puede llegar a eso, ¿no? Los virus hoy día, ¿cuántos de virus son? ¿Cuántos de virus, hablemos de parasitan, en el sentido que están pues dentro de nuestras células parasitando, viviendo ahí, coexistiendo con nosotros, y desde luego con otro tipo de animales, ¿no? Mamíferos, las aves. O sea, los virus están metidos en todo sitio. Y los virus pues mutan, cambian, o sea, se apoderan de nuestros genes y andan mutando, pues, ¿no? Entonces, codifican nuevas proteínas y esas nuevas proteínas de los virus, uno no sabe, pues, ¿no? En el tiempo los vuelven más poderosos, ¿no es cierto? Hacen que invadan no solo a los humanos, sino que invadan también receptores que compartan con los humanos. O sea, de hecho, nosotros debemos compartir receptores con cierto tipo de animales, ¿no? Qué sé yo, pues, del gusto, receptores para muchas cosas, ¿no? Los animales también tienen linfocitos, tienen neuronas, hasta las plantas mismas, ya hoy día estaba leyendo algunos, las plantas mismas desde luego que tienen células, que tienen genes y algunos tipos de plantas. ¿Por qué las plantas se comunican con nosotros? Porque de alguna manera tienen células como neuronas. Entonces, hasta las plantas pueden ser invadidas por virus porque tienen células, van a tener receptores, receptores los compartimos nosotros, no toditos, pues los receptores, ¿no? Por eso se habla del mapa genómico, ¿no? ¿Cuánto de genes compartimos con los chimpancés? Como un 90% creo del mapa genómico, pero con otras especies se va alejando esto, pero existen genes que son compartidos, es que desde que procedemos de un ancestro común todos, ¿no? Todo lo que es célula, vida. Entonces, es probable que los virus pues en el tiempo muten y invadan pues aves y de repente de ahí también nos puedan transmitir, ¿no? Lo cierto es que no sabemos cuán de grave pueden ser las mutaciones de virus que en el futuro nos puedan afectar y nos puedan agredir, de qué manera, ¿no? Rápida, violenta, o sea, todo es una incertidumbre en este momento. Lo cierto es que la contaminación ambiental, al parecer, es el mayor factor agravante mutante de los virus, ¿no? ¿Quién más falta? Carlo Aurelio. Aló, doctor, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí. Ya, doctor, yo quería preguntar acerca del anakinra. Lo que me llamó la atención es que es un medicamento útil para la artritis reumatoide, pero también es un antifebril. Yo no entiendo muy bien cómo es que un medicamento, bueno, este medicamento puede ser útil para ambas, digamos, enfermedades, ambos malestares del cuerpo humano, del ser humano. Me pregunto si tiene que ver con el mecanismo inhibitorio de la interleucina 1. Y por otro lado, también me llamó mucho la atención que en el paper se mencione al anakinra, más que nada por su rol antifebril, o eso es lo que entendí. Y me pregunté si es que bueno, si es que es más eficaz, o por qué es necesario, o por qué es una cita en este artículo, y no otro antifebril o otro antipiurético. Entonces, eso me llamó la atención. Digamos, ¿qué lo diferencia o qué lo distingue de otros antifebriles? Miren, no se utiliza, la terapia biológica es bien cara. El tratamiento mensual de utilizar terapia biológica, o sea, bloqueadores de interleucin 1 como el anakinra, bloqueadores de interleucin 6 como el tocilizumab o bloqueadores del factor de necrosis tumoral, adalimumab, por ejemplo, 4.000 a 5.000 soles mensuales, ¿ya? Al año, imagínense, si ustedes multiplican 5 por 12, 60.000 soles anuales. Eso le significa a un paciente.
Nadie está en condiciones de poder comprarse esa medicación tan cara. Solo los seguros, a los pacientes asegurados y de seguros que tengan buena cobertura es que se permite utilizar. Si yo les digo que utilizo algunos tratamientos es porque tienen seguros y con buena cobertura, trabajadores de Cerro Verde, por decirles, ¿no? Que tienen buena cobertura. Después, a un paciente común y corriente que tenga enfermedad autoinmunitaria severa y quiera utilizar, no se va a poder, no hay dinero, ¿ya? Entonces, para bloquear la fiebre, si solamente es la fiebre, pues solamente el ibuprofeno es muy bueno en bloquear la fiebre. Desde luego que la fiebre, para bloquear la fiebre, es lo que se requiere, disminuir producción de prostaglandina E2 a nivel del hipotálamo. La disregulación por prostaglandina E2 desregula los centros termorreguladores de las células neuronales que están en el hipotálamo. A partir de ahí se produce la fiebre. Y el ibuprofeno es muy bueno en hacer eso. El Panadol, paracetamol también lo hace, pero un poco más tardía, más lentamente. Desde luego que los inductores de fiebre, como interleucin 1, factor de necrosis tumoral, interleucin 6, viajan, pues, ¿no? Tienen una acción endocrina que van al hipotálamo, hacen producir más prostaglandina E2 y hacen producir fiebre, ¿ya? Indistintamente, ciertas enfermedades autoinmunitarias dan fiebre y otras no dan. El lupus, por ejemplo, da fiebre, bueno, la artritis reumatoidea no da fiebre, o sea, las interleucinas proinflamatorias más actúan a nivel de las articulaciones, membrana sinovial, pero a nivel del hipotálamo para inducir fiebre, no. Es muy variable todo eso. Lo cierto es que anakinra sí, pues bloquea fiebre, pero no se le utiliza para eso. Lo que se utiliza es para tratar artritis reumatoidea como tal, ¿ya? Es bien caro, es un medicamento bueno, como casi son comparables todos los de terapia biológica en efectividad, bloqueando interleucin 1, bloqueando interleucin 6, factor de necrosis tumoral, interleucin 17 también. Casi la efectividad muy parecida, ¿ya? Muy parecida. Bueno, muchachos, hasta ahí nomás llegamos. Yo les agradezco mucho, espero que hayan sacado provecho al virus en los 2 seminarios que hemos hecho y en lo que hemos comentado. He tratado de un poco hablar más del virus para que sea más emocionante esto de la inmunología. La inmunología, como les reitero, no es fácil, pues yo sé que hay muchos vacíos todavía, pero creo que comentando de los artículos, nuestros comentarios, ustedes van a enriquecer mucho más sus conocimientos de inmunología y lo principal es que van a saberlo llevar más a futuro a la clínica. Eso es importante. Y no estudiarlo para dar un examen. Ahí ya se pierde el conocimiento. Pero con el virus yo sé que lo van a saber llevar mucho mejor estos conocimientos de inmuno. Gracias, chicos. Que les vaya muy bien. Doctor, disculpe. Sí. Es que también nosotros hemos preparado unas palabritas para usted. Ah, gracias. Mire, doctor, le he hecho un cartelito. Y seguramente muchos de mis compañeros también en un momento le van a poner en su cama. Mira, es un macrófago. No sé si llega a notar bien. ¿Qué dice ahí? Pero es un macrófago. Es que le puse la frase, ¿conoce Terminator, doctor? Hasta la vista, baby. Es que me parece a usted, doctor, que es su célula favorita de todo el organismo, ¿no? Siempre nos dicen del macrófago qué es lo importante, qué es tan brillante, tan deslumbrante, así como lo es usted en nuestra vida, ¿no? Nosotros, como alumnos en medicina, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Al inicio estamos como varados, sin rumbo, porque no sabemos bien todavía toda la cantidad de conocimientos que podemos tener. Y usted, digámoslo así, es como nuestra guía, una luz que nos ha ayudado a poder guiarnos en lo que es el mundo de la inmunología. Usted mismo dice, es un mundo bien complicado, que tiene cantidad de información, cantidad de cosas que, bueno, pues, o sea, bueno o malo, es complicadito de estudiar, ¿no? Pero de alguna forma el enfoque que nos da usted y tanto la clínica que nos pone, de verdad nos hace sentir que lo entendemos y lo estamos aprovechando bastante bien como debe ser, ¿no? O sea, lo importante que es la inmunología. De hecho, yo considero que es uno de los cursos más relevantes de toda la carrera, ¿no? Y bueno, para usted, para nosotros, yo diría que fue algo así como el NFK beta para una célula.
del sistema inmune. ¿A qué me refiero? Nos promueve a lo que es nuestra sobrevida, en lo que es digámosles, este mundo de la medicina, que, bueno, como comenté, ¿no? Es tan amplio, es tan variado, pero de alguna forma, estos detalles, ¿no? Estos cursos, estas formas de enseñar que usted nos ha puesto, también esa emoción y ese apego que tiene con nosotros. Y yo lo conozco, doctor, yo hablo más con usted, pero quizás compañeros no tanto, pero también sienten lo mismo. Porque de verdad nos hemos dado cuenta que sí le pone ánimo, le pone ganas a lo que es exponer, ¿no? Y si bien hemos estado lejos, ¿no? Por todo lo que es este periodo de pandemia y todo, igual yo sé que ha puesto de su parte para apoyarnos y hacer que aprendamos lo más posible de este curso y que nos sea útil sobre todo para más adelante. Y la verdad que eso lo agradecemos mucho, doctor. De verdad. Te agradezco mucho, Muy José bonito. Manuel, tus palabras. En realidad, pocas veces he recepcionado así palabras y yo te agradezco mucho. A todos les agradezco mucho. Y lo principal es eso, ¿no? Lo principal es que ustedes se hayan motivado, se hayan, ¿qué les digo? Fortalecido en el conocimiento de la inmunología, fortalecido en el conocimiento de la medicina y que siempre lo aprendan, pues, ¿no? Siempre se motiven a estudiar, que encuentren un detalle bonito en el curso, en inmunología o en otro curso, que le encuentren detalles bonitos, que les alegre su vida a ustedes, que les alegre. Ustedes saben que uno aprende a conversar con sus células. Lo que es agradable para ustedes les es agradable para sus células, dentro de ellas la célula del sistema inmune, ¿no? Yo aprendí mucho de eso, yo aprendí mucho de mi sistema inmune, de mis células inmunes, de lo que estudio. La tolerancia, la plasticidad, por qué uno tiene que ser plástico en la vida, adaptarse a los cambios. Eso hacen el sistema inmune y yo he aprendido de eso. Y si ustedes de alguna manera los motivo a eso, para mí es una satisfacción grande, ¿no? De que ustedes de alguna manera yo haya llevado a motivarlos a algún interés científico, ¿no? A mí me gusta mucho investigar, pero el medio no está hecho para eso. Pero sin embargo lo he hecho, he investigado bastante, tengo mis trabajos publicados, etcétera, pero ya casi como que, ¿qué les digo? Pues yo ya he pasado eso, pero me gusta mucho tu manera como me has dirigido tus palabras, sé que es la de muchos de ustedes. Yo estoy muy motivado, les agradezco mucho y me sirve mucho para seguir. Yo sinceramente estaba pensando ya, porque llevo como 20 y tantos años enseñando, y la verdad es que ustedes se han dado cuenta en algunas clases, es que tengo yo una sinusitis crónica que en las clases me hace hasta, me fatiga, ya me da fatiga y no me deja concentrar en seguir motivado, pero cuando estoy bien lúcido, sí estoy bien motivado, bien centrado, bien coherente, hablándoles cosas bonitas, ¿no? Pero se han dado cuenta algunas clases como que lamentablemente esta sinusitis no me deja, cuando me concentro mucho, leo mucho, uy, me ataca. Pero bueno, son cosas, todos tenemos enfermedades y uno tiene que convivir pacíficamente con las enfermedades y de alguna manera sacarle un provecho positivo. Yo a mis pacientes que tienen enfermedades les digo eso, ¿no? Y a ustedes les va a servir eso. La enfermedad no tiene por qué aminorarnos, no tiene por qué disminuirnos, al contrario, hay que sacarle un provecho positivo. Nos servirá para ser mejores en espíritu, en alma, para ser más sensibles ante las demás personas, qué sé yo, ¿no? Pero a todo tenemos que sacarle provecho. Todo lo negativo que nos pueda pasar, tenemos que sacarle un provecho hacia algo positivo. Eso nos enseña la vida. Muchas gracias por sus cartelitos, sí los estoy viendo. Muchas gracias, doctor, por todo lo que nos ha enseñado. De verdad hemos aprendido mucho. Gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctor, por todo. Si pueden, les voy a agradecer estos cartelitos que me han puesto, a ver si me lo pasan en un, ¿qué les digo? Para tenerlo siempre en recuerdo a ustedes, me lo pasan en un, qué Te sé tomamos yo. una foto, doctor. Una foto. Muchas gracias, doctor. Una foto, Ya. doctor. ¿Cómo puede ser eso? Detallazo, doctor.
Les Ese la tomo paso, una doctor, no se foto. preocupe. Ahí Sí, si nomás, le quiere. voy a tomar una foto de mi celular. No le he grabado esta clase. Yo sí, doctor, no se preocupe. Sí, Ya, está entonces, grabando, doctor. ¿está grabada? Sí. Ajá. Yo no le he grabado. Quien la ha grabado, pues me la pasa. Voy a tomar la foto. Está bonito, ¿eh? Ya. Gracias, chicos. Me despido con ustedes. Que les vaya muy bien en su examen. Y a futuro ya nos encontramos. También mi papá, doctor, le da gracias, doctor. No sé si usted se acuerda, pero digámosle así. Me comentaba él cuando cuando hacía clases con el doctor Trillo, allá hace más o menos 22 años, ¿no? Como nos comentó. Porque mi papá, pues, es de la primera promoción de medicina y es como que me cuenta bastantes cosas usted y la verdad que muy bonito y la verdad que lo he visto seguir así hasta ahora y la verdad que agradezco eso, ¿no? Porque me hace sentir como si estuviera casi como él y es especial, como comentario adicional. Muchas gracias, doctor. Tu papá ha estado en esas reuniones cuando comenzamos un grupo chiquito a estudiar Ajá. inmunología. Antes no había inmunología en la docencia, en las cátedras. Y ahora pues unos 25 años comenzamos a reunirnos. El doctor Trillo nos juntó, él ha sido mi motivante a estudiar inmunología. Y tuvimos un grupo así de estudiantes que nos juntó y nos reuníamos. Y ya pues ahí comenzamos a desdoblar toda la inmunología, ¿no? Que era muy difícil aprenderla. Y si yo les hablo así con esa facilidad es porque le he comenzado a aprender pues desde prácticamente de un estudiante niño, ¿no? Y leíamos los libros y queríamos saber más y más. Era muy apasionante. En las noches nos reuníamos en la casa del doctor Trillo, formamos grupos de estudio y entonces ya pues ahí me gustó mucho y ya me desarrollé y después ingresé a la docencia en la católica y comencé a enseñar, ¿no? Y ahí me ayudaron, son cosas que pasan, pues, ¿no? Uno estudia, uno lee porque le gusta, no porque yo quisiera ser docente, pero al yo saber, entonces y otros docentes saben que uno, bueno, se motiva, le gusta y todo eso, ya pues prácticamente me jalaron, ¿no? Para que yo enseñe. Y ahí me quedé, pues, y ahí también soy reumatólogo y como reumatólogo domino bastante inmunología y eso me permite afianzar mucho mis conocimientos en enfermedades inmunitarias, ¿no? Y entonces eso te da mucho reconocimiento, como les digo siempre, el que domina genética, biología molecular, genética, inmunología, tiene mucho para tener una solvencia grande cuando enfrente enfermedades en la clínica, ¿no? Sea lo que sean médicos, internistas, reumatólogos, nefrólogos, oftalmólogos, inclusive ginecólogos, cirujanos, pediatras. Quien domine esas ramas tiene, de hecho, tiene mucho pie para tratar enfermedades, ¿ya? Al paciente le explicará de otra manera, sus colegas van a reconocerlos mucho mejor, domina la medicina, ¿no? Porque si no se domina eso y solamente enfrentan la clínica, el cuadro clínico, los síntomas, los signos, los medicamentos, pero no tienen una base sólida genética, entonces siempre les da un poco de inseguridad. Yo tengo mucha seguridad cuando enfrento a un paciente, ¿no? Porque sé, como les digo, esa base genética, molecular, inmunológica, entonces tengo más pie para sostenerme ante un paciente, ¿no? No siempre uno va a acertar, pues no todos tenemos fallas, ¿no? Yo también tengo fallas, desde luego, pero tengo más seguridad, más confianza en mí mismo, ¿no? No soy una persona insegura. Chicos, nuevamente muchas gracias. Me han hecho hablar más de lo demás y recordar cosas bonitas. Chao, Gracias a usted, chicos. doctor, también. Hasta Les luego, deseo doctor. muy buena Gracias. Muchas suerte. gracias, doctor, a usted. Más adelante nos volvemos a Gracias. encontrar, doctor. Hasta Muchas luego, gracias. doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Me despido. Chao, si no voy a llorar, voy a abandonarlo. Chao, chicos a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Cuídese. Gracias. Hasta luego, doctor.
¡Ya! Vale la pena, vale la pena.